Y vamos a hablar de algo que nada que ver con el frío, sino que está sumamente caldeado el tema y tiene que ver con nuestra economía, la economía argentina, el tema de la deuda externa, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quién va a pagar esa deuda, el tema de inflación, pobreza, indigencia, todo ello lo vamos a hablar con el director del Centro CEPA, Centros de Estudios en Economía Política Argentina, Hernán Letcher. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Hernán, te queríamos consultar sobre el proyecto que se está conociendo esta semana luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que plantean desde el Senado de la Nación, que ha tenido cierto respaldo desde otros sectores del oficialismo, del Frente de Todos, que es el Fondo para Cancelación de la Deuda, donde se va a tributar a aquellos que han fugado dinero afuera del país y no lo han declarado. A mí me parece que es una herramienta interesante en el sentido de que lo que logra es que, vos mencionabas algo al inicio, bueno, discutir quién tiene que, o sobre quiénes tiene que recaer justamente el costo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como dirían los pibes, el conjunto de los argentinos la vimos pasar, digamos, en ese acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que ya ha quedado demostrado porque lo ha dicho el propio fondo y hasta lo ha dicho el expresidente Mauricio Macri, el dinero ha sido utilizado para financiar la salida de capitales, aquellos que querían básicamente dolarizar y llevar sus excedentes afuera. Parece razonable que como ese proceso les ha generado un ingreso adicional, una mejora de la rentabilidad y demás, recaiga sobre ese segmento. Para ser preciso, no es sobre todos los que han comprado dólares, naturalmente, sino solo sobre aquellos que han fugado, es decir, que han dolarizado, pero que además no han declarado en su declaración jurada justamente sus bienes, con lo cual básicamente podríamos, sin temor a equivocarnos, tildarlos o rotularlos como evasores. En ese sentido me parece muy razonable y me parece una buena herramienta que permitiría a la Argentina, digamos, el repago del acuerdo con el fondo sin condenarnos al conjunto de los argentinos a, por ejemplo, que la pobreza se mantenga en los niveles actuales o que la inflación se sostenga justamente en los niveles tan elevados como los que vivimos hoy. Hernán, el planteamiento que vos estás haciendo es muy interesante, porque en caso de llegar a ese acuerdo estaría bien. Pero si no se llega a ese acuerdo y la deuda hay que pagarla y hay que refinanciarla como se ha acordado, ¿qué es lo que podemos vivir los argentinos en los próximos meses, en los próximos días? Porque realmente hay preocupación, el tema recurrente es la inflación, el aumento de precio de los alimentos. ¿Cómo ves el futuro de nosotros si no se llega a dar esto que vos mencionabas anteriormente? No, a ver, el acuerdo es un acuerdo que en términos, si querés, es mejor que otros acuerdos, naturalmente, y que es un acuerdo que en términos, digamos, de compromisos, la Argentina podría estar en condiciones de pagarlo. El problema es que las condiciones para pagarlo implican que el conjunto de los argentinos difícilmente veamos una mejora en nuestra vida cotidiana. Yo no quiero ser fatalista con esto, no creo que la Argentina esté en condiciones. A ver, hoy hay una discusión respecto de la dolarización y yo creo que los que intentan instalar la dolarización pretenden hablar o equiparar la situación actual de una inflación naturalmente alta con la hiperinflación del 89, que no tiene nada que ver, fue del 3000% anual, es decir, estamos lejísimos de esa cuestión. No estamos en ese momento, está claro. Ahora, de nuevo, por ejemplo, para ser concretos y pedagógicos, el acuerdo con el fondo implica, entre otras cosas, que este bono que pretende al principio pagarle el gobierno a los jubilados, deberías acordarlo con el fondo. Y yo no veo al fondo diciéndote, sí, dale, pagale, claro, que no hay problema en la cuestión fiscal, ¿no? Me da la impresión que sería más bien lo contrario. Por eso me preocupa la letra de lo que se acordó con el fondo, porque en buena medida nos condiciona o condiciona las posibilidades de mejora de la vida cotidiana de los argentinos. De nuevo, puede cumplirse, sí, pero la verdad que, como dirían de nuevo los pibes, ¿a qué costo, no? Claro. Así es, Hernán. En paralelo, se menciona que este proyecto, si se pudiese cumplir, si se pudiese llevar adelante, según estuve observando desde el CEPA, el Centro de Estudios que vos comandás, si se pudiese aprobar esta ley, reglamentar y llevar a cabo, el 80% del monto que hay que pagarle al fondo podría provenir
de aquellas personas que han sacado los dólares afuera y no tributaron, no declararon ese dinero fuera del país. Sí, son estimaciones, ¿no? En realidad, como vos tenés justamente ese dinero que desconoces, quizás tenés la salida, el indicio de que efectivamente salió plata de la Argentina, pero no tenés el bien donde está ubicado hoy, con lo cual es una aproximación al número. Pero la verdad que los montos son significativos. La Argentina probablemente tenga más de 400 o 450 mil millones de dólares afuera, sin contar lo que esos mismos dólares generan como rentabilidad, con lo cual, y solo una parte de eso, te diría que menos de 100.000 tal vez están declarados, es decir, hay un monto significativo en el exterior que ha evadido impuestos y que a esa tasa del 20%, en principio que se prevé en el proyecto, podría significar una buena parte de la cancelación de los casi 45 mil millones de dólares que le debemos al fondo. Además, el proyecto prevé recaudar en dólares, lo cual es doblemente interesante porque justamente el problema tal vez principal de la economía argentina es la escasez de dólares, con lo cual cualquier política que ayude a captar dólares y a bajar las presiones sobre el dólar, en este caso las presiones de tener que conseguir dólares para pagarle al organismo, obviamente te diría que son bienvenidas, pero además bajan las presiones en términos de demanda de dólares desde todo punto de vista, porque si vos básicamente podés utilizar los dólares que te deja la balanza comercial, no sé, para atender el turismo, para atender lo que tiene que ver con la demanda de atesoramiento y demás, bueno, encaminás buena parte de la problemática de la economía argentina. Hernán, ha sido muy claro en tu exposición. Muchísimas gracias por comunicarte con Crónica Matinal de Canal 10 de la ciudad de Córdoba. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes.